Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios vamos a dar inicio al programa de Elohe con mucha gratitud al Señor, gozándonos en esta semana de poder ser partícipes de este precioso tiempo en el que podemos compartir de las Sagradas Escrituras con todos los hermanos en los cuales se conectan y siguen el programa para seguir creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo ver participar a nuestros hermanos y gozarnos juntamente con ellos, dando gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad agradable y perfecta de Dios. Padre, gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lavados con su preciosa sangre, por esa gracia y esa misericordia que Él ha tenido con nosotros. Gracias por la redención de nuestro Señor a nuestras vidas. Con mucha gratitud nos presentamos delante de ti para darte gracias y bendecirte y alabar tu nombre y poner este tiempo en tus manos, y a cada uno de nuestros hermanos que participan, desde los que elaboran el programa, Señora, hasta aquellos en los cuales Dios los usa enseñando, leyendo, adorando, haciendo algo para gloria de tu nombre, y todos aquellos que nos conectamos a oír como un solo cuerpo para ser edificados en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elías Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119 del versículo 25 al 32. Excelencias de la ley de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. Adiós, hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oración por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Lunes y martes, pero ahorita lunes. Gracias a Dios por poder orar por este precioso proyecto que esperemos que esté en el corazón de Dios y Él lo bendiga a través del clamor y la oración de su pueblo. Es algo que estamos engendrando, y si está en la voluntad de Dios, pues se dará luz y veremos su manifestación para bendición de muchos huérfanos y ancianos que queremos bendecir, pero lo importante es que Dios los quiera bendecir, no nosotros, que de nada serviría, no tendría ningún provecho. Oremos al Padre por este proyecto. Padre, gracias por tu misericordia, por poder clamar delante de ti, Señor, por venir delante de ti con regocijo, con alabanza, con adoración a tu precioso nombre.
por este proyecto en el cual, Señor, estamos engendrando en oración para conocer tu santa voluntad, Señor. Dios eterno, en tus manos lo depositamos y creemos que en tu misericordia, en tu gracia y en tu voluntad, todas las cosas son posibles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos todos por este proyecto y lo dejamos en las manos del Dios viviente, donde Él puede hacer maravillas, milagros, prodigios en aquello que nosotros pedimos de una manera más abundante de lo que nosotros creemos y pedimos. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por su pueblo, gracias por los que oran y nos acompañan, Señor, en este clamor. Que tu bendición sea sobre tus hijos y sobre tus hijas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración a cargo del pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias, Señor, por este día en el que podemos seguir clamando por el enfermo, Señor. Seguir clamando por el que necesita, Señor, un toque de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, Señor. Gracias por todos mis hermanos que en diferentes países oramos por todos aquellos que se duelen de alguna enfermedad, pero que sabemos que la mano del Señor estará ahí para fortalecerles y el Señor escuchará lo que cada uno de nosotros clame delante de ti en favor del necesitado. Tu palabra dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Señor, oramos hoy delante de tu presencia por cada una de estas personas en las cuales han puesto una esperanza, Señor, en ti. Y la esperanza, Señor, de cada uno de nosotros, puesta en nuestro Señor Jesucristo, no nos avergonzará. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que tú vives, Señor, y que tú eres misericordioso y clemente, que eres lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad, Señor. Con gozo hoy, Dios eterno, nos acercamos a ese trono de gracia, a ese trono de misericordia, para hallar el oportuno socorro en favor del enfermo de cáncer o de otra enfermedad. Dios mío, sé propicio, sé manifiesto, Señor, a la vida de ellos, porque sabemos que tú eres el único que puede cambiar, Señor, aquello que pareciera imposible y hacerlo posible por el poder de la resurrección, por el poder de la cruz, por el poder
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, para darnos vida y vida en abundancia. Señor Jesucristo, socorre al afligido, socorre al menesteroso, socorre al enfermo, Padre eterno, en su gran misericordia, en nuestro ruego, en nuestra súplica, en nuestro clamor, en este día, junto con todo el pueblo, Señor, que delante de ti está, dándote gracias y bendiciéndote, oh Dios eterno, y clamando por el enfermo, oh Dios eterno. Enviamos tu paz, enviamos tu fortaleza, enviamos tu amor, que es el que puede echar fuera todo temor que esté viviendo alguno en este tiempo de enfermedad. Paz y misericordia sobre sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Lectura bíblica a cargo de Natalí Cibaja Castro, desde San José, Costa Rica. Hola hermanos, bendiciones. Voy a leer Proverbios 4 del versículo 16 al 27. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los malvados no duermen si no se hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. Su pan es la maldad, su vino la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento, hasta que el día alcanza su plenitud. Pero el camino de los malvados es como lo más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, atiende mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad. Aparta de los labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes adelante. Fija la vista en lo que está al frente de ti. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de la maldad. Amén. Bendiciones, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Lili Alvarado Umaña, desde San José, Costa Rica. Bendiciones, mis hermanos. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Que Dios bendiga este programa, bendiga a nuestro pastor y a todos ustedes, hermanos. Que el Espíritu Santo me unja para hablar de su palabra. El tema del día de hoy es arraigados y sobreedificados en él. Y esta palabra la tomé de Colosenses 2:7 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre el asunto de nuestras raíces. Leamos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13, del 20 al 21. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no ser solo oidores de su palabra. Tenemos que ser hacedores de su palabra, porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla de aquellos cuyas raíces son poco profundas. Las raíces son sumamente importantes. En su infinita sabiduría, Dios ha creado ciertas plantas y árboles con raíces cortas, pero también existen árboles como por ejemplo el pino gigantesco de California. Dice que tiene raíces que penetran en las profundidades del subsuelo, raíces sumamente grandes. También podemos ver la construcción de un edificio. La calidad de su trabajo depende de su fundamento. Ese trabajo de la colocación del fundamento puede durar mucho tiempo, pero esto es señal de que se está trabajando correctamente, se está haciendo un buen trabajo. Una vez colocado este fundamento, el edificio se completará con mucho más rapidez. Hermanos, en nuestro caminar en Cristo, a Dios le importa mucho el fundamento. Debemos de con mansedumbre, humildad y paciencia permitirle a Dios que desarrolle raíces profundas en nuestras vidas. Pero sin esta mansedumbre, humildad y paciencia, nuestro fundamento va a ser muy débil. O sea, no habrá un fundamento sólido en nosotros. No debemos ser como el hijo pródigo. No debemos desear recibir la herencia prontamente. Salomón escribió en el libro de Proverbios, leemos en Proverbios 20:21, dice: los bienes que se adquieren deprisa, al principio, al final no serán al final bendecidos. El rey Saúl recibió su herencia demasiado pronto y al final la perdió. Fue muy diferente con el rey David, que fue ungido rey a los 17 años. Él pagó un alto precio por su herencia. Él tuvo que esperar muchos años para tener posesión de ella. Él tuvo la mansedumbre, la humildad y la paciencia para esperar con gozo su herencia. El rey Salomón se posesionó de su herencia a los 19 años y esta no fue al final bendecida. Hermanos, nosotros tenemos que tener primeramente la mansedumbre, la humildad, y esto nos va a llevar al gozo, a la paz, como hemos sido enseñados por nuestro pastor. Es un atributo precioso de nuestro Señor Jesucristo, de su carácter. Debemos de tener la mansedumbre, la paciencia de esperar a que Dios nos exalte en su tiempo. Debemos permitirle al Señor forjar la humildad en nosotros a profundidad, de tal manera que cuando tomemos posesión de la preciosa herencia que Él tiene para nosotros, la recibamos con gozo y no la vayamos a despilfarrar o a desperdiciar. Leamos lo que nos dice Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sobre edificados en la Biblia significa que tenemos que crecer, pero crecer en Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar arraigados y sobreedificados en la fe. Tenemos que vivir nuestra vida entera en relación a Jesús, estar sometidos a Él. El apóstol Pablo en Colosenses 2:6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. Andar quiere decir permanecer, ser perseverantes en Cristo, reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Andar en Él dará como resultado
que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Juan 2:6, nos dice en su palabra. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para permanecer en Cristo debemos andar o conducirnos como Cristo anduvo. Gálatas 5:16 nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¡Qué maravilloso! Si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Siendo así, debemos andar en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y bajo su cobertura. En Romanos 8:4 lo vamos a leer. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que reconocer con humildad que dependemos de Él en todo lo que hagamos, porque sin la gracia de Dios no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos méritos, obras ni conocimiento por nosotros mismos. En todo lo que hacemos dependemos de nuestro Padre Celestial, y en esto, gracias a Dios, nuestro pastor nos ha hecho mucho énfasis en que la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, y sin su gracia no podemos hacer absolutamente nada. Gloria a Dios. Si estamos sobreedificados en Cristo, vamos a ver un crecimiento en nuestra vida cristiana y vamos a ser perceptibles a los demás. Vamos a cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos. Vamos a cambiar el trato con otras personas, nuestra manera de hablar. Vamos a tratar de cambiar muchas cosas que a Él no le agradan. Y sabemos que empezamos a servirle a Dios y nuestro crecimiento se va a volver cada día más y más efectivo y vamos a ser más responsables. Debemos estar bien arraigados, o sea, estar firmes, bien plantados. Nos podemos comparar con una planta. A medida que crece, sus raíces van a ser más profundas en la tierra. Nosotros debemos crecer en la profundidad de nuestra relación con Cristo. Nuestras raíces tienen que ser cada día más y más internas y profundas. Y esto lo vamos a lograr pasando más en su presencia, en oración y meditando en su palabra. Un árbol, mientras más grande es él, más profundas van a ser sus raíces. Un edificio, entre más alto, más profundas tienen que ser sus cimientos para que sea estable. Hermanos, si queremos hacer grandes cosas para Dios, tenemos que permitirle que con humildad, mansedumbre, forje en nosotros estos cimientos a profundidad, que sean cimientos profundos, pero debemos permitirle al Señor que Él haga este trabajo en nuestras vidas. Los cimientos representan la vida oculta de preparación, mediante el cual Dios nos humilla y nos prueba para ver si vamos a ser obedientes. Por medio de las pruebas, Él es cuando nos va a probar cuán obedientes somos, y vamos a dar cuenta de también cómo están nuestros cimientos. Él se va a dar cuenta cómo están nuestros cimientos. Leamos lo que nos dice Deuteronomios 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Los cimientos no son nada atractivos, pero es la profundidad de ellos la que determina si nuestro edificio caerá o si permanecemos firmes en la fe. El fundamento de nuestras vidas debe ser la obediencia a la palabra del Señor. Hermanos, en este momento podemos meditar cómo están nuestros cimientos, cuál ha sido nuestro crecimiento en el Señor hasta este momento. Gloria a Dios. En Juan 15:4 dice su palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. También voy a leer Juan 15, el verso 7 y el 10. Estos versículos nos muestran la manera de permanecer en Cristo. El verso 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debemos entender que una rama debe estar primero arraigada en la vid. Este versículo 7 nos manifiesta que la vida de Cristo fluye en nosotros cuando oímos su palabra y la obedecemos. Jesús dijo en Juan 15:10: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardamos sus mandamientos, vamos a permanecer en Cristo. Disculpe. Sin embargo, además de guardar los mandamientos, debemos dejar que fluya la vida que solamente surge cuando nos nutrimos de su palabra. Cristo continuamente nos está diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 4:4. Para permanecer en la vid debemos guardar sus mandamientos, pero para tener vida debemos leer su palabra. No debemos ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Estas dos cosas son sumamente importantes en nuestro caminar como cristianos. Si escuchamos y hacemos lo que Dios nos pide con obediencia, Él pondrá en nosotros una base firme y fuerte en nuestra vida. Gloria a Dios. Efesios 2:20 nos dice, 2:20 al 22. Vamos a leerlo. Dice Efesios 2, del 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, aquí vemos que Dios quiere que estemos edificados sobre el fundamento, sobre un fundamento. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nos dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestras vidas son edificadas sobre las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Hermanos, no debemos desviarnos de estas enseñanzas. De este modo, mientras más crezcamos en Cristo, más arraigados vamos a seguir en nuestro caminar con Él. Nuestro crecimiento depende de la intimidad que tengamos con Él. Si somos inestables, vamos a estar más dispuestos a caer. Si nuestras raíces en Cristo no son profundas, fácilmente podemos caer en tentación y poner en peligro nuestra fe. Si estamos bien arraigados, nuestro crecimiento se hará visible. Habrá cambios en nuestra conducta y carácter y vamos a sentir cada día un gran deseo de servirle a Él. Cada día vamos a amarle más y nos vamos a enamorar más de Él. Gloria a Dios.
Hermanos, orémosle al Señor para que Él nos dé la gracia y podamos ocuparnos de seguir echando raíces fuertes y profundas en Cristo. Solo así vamos a tener el cimiento necesario para permanecer en sus caminos hasta alcanzar la meta, el supremo llamamiento que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra, que el Señor les bendiga, hermanos, y les amo mucho en Cristo Jesús. Amén. Dios, abre mis ojos, están cegados, hay temor en mí. Cristo, que ame tu palabra, que ame tu presencia y corre en pos de ti. Dios, que pueda ver Sion celestial habitando en mí, que pueda ver a los millares de ángeles, que pueda verlos alrededor de mí. Abre mis ojos, Dios, y echa fuera el temor, que pueda ver a los millares de ángeles cuidando siempre de mí, que pueda ver, oh Dios, tu divina protección. Dios, abre mis ojos, están cegados, hay temor en mí. Cristo, que ame tu palabra, que ame tu presencia y corre en pos de ti. Dios, que pueda ver Sion celestial habitando en mí, que pueda ver a los millares de ángeles, que pueda verlos alrededor de mí. Abre mis ojos, Dios, y echa fuera el temor, que pueda ver a los millares de ángeles cuidando siempre de mí, que pueda ver, oh Dios, tu divina protección. Gracias a Dios por esta palabra, bendecimos tu nombre. Dios, bendice este mensaje, bendice a mi hermana Lili de allá de Misión Cristiana Costa Rica, que la gracia de Dios siempre esté con ella y siga sobreabundando en su vida en Dios. Gracias a Dios por su palabra, bendícela, que la gracia de Dios siempre esté en la vida de cada uno de nosotros para seguir en pos de nuestro Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo que puedan haber estado con nosotros, hayan podido estar con nosotros, y seguimos adelante el día de mañana. Dios les bendiga mucho, que descansen y la gracia de Dios abunde en sus vidas siempre.